¿Quieres saber más acerca de los fusibles? ¿Te gustaría conocer un poco más acerca de cómo se clasifican, cómo están construidos y sobre todo lo importante relacionado a estos dispositivos? Pues quédate donde estás porque estás en Capacitación Eléctrica Trafomex. Hola, ¿cómo estás, mi estimado eléctrico? Mi nombre es Fabián Razo, soy parte del equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión vamos a revisar el tema de los tipos de fusibles existentes, su explicación y la definición de qué es un fusible para que te lleves todas estas ideas y tengas una mucho mejor capacitación eléctrica. Vamos a comenzar con este tema tan especial que es, y sobre todo me gustaría agradecerte a ti que estás viendo este video, que estás escuchando lo que estamos diciendo al respecto de la capacitación eléctrica, que hemos llegado a más de 5,000 suscriptores. Gracias a ti, muchas gracias por ver este material y sobre todo que te sirva, que te ayude a que tú puedas resolver alguna situación que se te presente, alguna duda que tengas y que puedas aclarar mucho más fácilmente las dudas en los conceptos de electricidad básicos y en las cosas que te puedas encontrar día a día, ya sea en tu trabajo o en alguna cosa que tengas que hacer relacionada con la electricidad. Muchas gracias y vamos a comenzar con este tema tan importante acerca de la seguridad eléctrica y también de cómo trabajan estos equipos eléctricos. ¿Qué es un fusible? No es más que un filamento, una pequeña lámina de metal o una aleación de metal que se encuentra adentro de algún cartucho o adentro de alguna envolvente que puede ser de fibra de vidrio, que puede ser de vidrio o simplemente puede ser que no tenga envolvente, como lo son los fusibles del tipo listón, de los cuales vamos a hablar más adelante. Sin embargo, estos también tienen su cartucho de alguna manera, lo vamos a revisar. Estos dispositivos funcionan a través de lo que se llama el efecto Joule. El efecto Joule ocurre cuando una corriente pasa a través de un material y debido a esto ocurre una caída de voltaje. Esta caída de voltaje lo que genera es que tengamos pérdidas. Y estas pérdidas se deben a que el material tiene una cierta resistencia, una oposición al paso de la corriente. Debido a esto, ese material y con la corriente que fluye a través de él genera un calentamiento que es directamente proporcional al cuadrado de la corriente por el producto de la resistencia. Es decir, mientras más corriente haya a través de ese material, más calentamiento va a haber. Mientras más resistencia haya en ese material, más calentamiento va a generar. Este es el principio de operación de un fusible y no es más que cuando fluye la corriente a través de este material, lo que ocurre es que este material, este elemento, está capacitado, está elaborado para que cuando la corriente sobrepasa su capacidad, se funda, se abra y por lo tanto ya no permita que más corriente siga fluyendo a través de él. Sin embargo, en situaciones como los fusibles de media tensión, a veces es importante saber que a grandes voltajes la corriente no necesariamente deja de fluir en ese instante, pero lo vamos a platicar en un momento. Ahora que ya comentamos qué es un fusible, vamos a revisar por qué se utilizan en la actualidad todavía, si son dispositivos tan sencillos como un filamento a través de un envolvente de un encapsulado y que limita la corriente fundiéndose cuando pasa una corriente más elevada de su valor característico. Pues los fusibles evitan fácilmente cortocircuitos debido a que si no estuviesen instalados o cuando también de repente son puenteados, lo que pasa es que ocurre una gran cantidad de corriente. Vamos a verlo de esta forma. Cuando un fusible se abre, cuando un fusible se funde, es porque hay una cantidad de corriente mayor a la capacidad de este elemento. Eso quiere decir que si no se fundiera, que si no se abriera, ocurrirían posiblemente incendios
accidentes, ocurrirían pérdidas graves en las instalaciones eléctricas, ya que los cables también están diseñados para tolerar hasta cierto punto la capacidad calorífica por efecto Joule de una corriente de determinado valor. Y vamos a ver también que los daños a equipos eléctricos son en su mayoría debido al calentamiento, es decir, recordemos que la parte más importante de lo que es un sistema eléctrico o un dispositivo eléctrico, casi cualquiera que se te puede ocurrir, es su aislamiento y es la parte más sensible de casi cualquier dispositivo. Debido a esto, nosotros los protegemos por medio de los fusibles y también los fusibles pues nos pueden ayudar a evitar una tercera guerra mundial. Bueno, en realidad no, pero lo quise poner aquí para ver qué tan atento estás y para que sepas que los fusibles ayudan a demasiadas cosas, pero no nos van a ayudar a evitar una tercera guerra mundial. Vamos a continuar con lo que son las desventajas del uso de los fusibles, porque no todo es color de rosa, no todo es bonito, no todo es algo que nosotros simplemente coloquemos un fusible y ya arreglamos todo, ¿verdad? Sino que los fusibles también tienen ciertas limitaciones, hay ciertas cosas que debemos de tomar en cuenta en el uso de estos dispositivos. Por ejemplo, en un sistema trifásico, cuando existe un cortocircuito, un fusible puede ser que se quede cerrado y que los otros dos abran, o la peor de las circunstancias, que se abra un fusible y que los otros dos se queden cerrados. ¿Por qué digo que es la peor de las circunstancias? Porque los motores eléctricos, cuando se quedan con una sola fase, ya no pueden seguir trabajando. Pero cuando se quedan con dos fases, digamos una alimentación donde ocurrió un cortocircuito en una fase alimentado por una estrella, se va a un cortocircuito, entonces tenemos una fase a tierra, un fusible quizás se abre y los otros dos no. Todos los motores de la planta van a seguir trabajando, van a seguir operando hasta que se quemen o hasta que alguna persona abra el sistema. Por eso algunos fusibles, para evitar este tipo de situaciones, cuentan con percutores que se disparan al momento de que ocurre la falla y que se abre el cortocircuito. Esto activa un elemento que dispara alguna alerta, alguna alarma que produce que se abra algún interruptor o que se dispare en algún momento la instalación para evitar este tipo de fallas. Ahora vamos a ver que también otra desventaja es que si la persona que va a cambiar el fusible lo coloca de una mayor capacidad, entonces cuando ocurra nuevamente otra falla, ya el fusible quizás no abra. Por eso, digamos, el fusible que se ve en la imagen al fondo es de 5 amperes. Si nosotros lo cambiamos, quizás la envolvente, la carcasa, va a ser igual a uno de 5 amperes a uno de 10 amperes, no así el filamento. El filamento va a ser más grueso o va a tener una mayor área para que pueda transitar por ahí una mayor capacidad de corriente y no se abra fácilmente con 5 amperes. Sin embargo, ahora va a tolerar 6, 7, 8, 9, va a tolerar más amperaje un fusible de mayores capacidades. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando cambiamos los fusibles para que no nos toque esta situación y no provoquemos un problema futuro. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta al momento de trabajar con fusibles es que algunos de ellos no reconocen una sobrecarga momentánea. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los fusibles que nosotros podemos tener en una instalación, cuando ocurre una sobrecarga, es decir, el motor sufre un pequeño atorón, el motor eléctrico, y entonces hay una ligera sobrecarga, esto ocasionará que algún fusible se dispare porque excedió la capacidad de corriente de ese fusible. Sin embargo, existen algunos fusibles que están debidamente realizados, fabricados para tener la debida protección contra sobrecargas y otros no la tienen. Entonces tú debes de saber que si vas a instalar un fusible o que si vas a reponer un fusible, tenga exactamente las mismas características que las tenía cuando se instaló, cuando la persona que hizo el diseño de la instalación consideró que era el fusible adecuado. Y también en algún momento que veas la instalación tienes que revisar que el fusible esté bien caracterizado, bien seleccionado, para que no tengas una situación de este tipo. Otra cosa también, ahora vamos a pasar acerca de los tipos de fusibles. Existen fusibles básicamente en bajo voltaje y en medio o alto voltaje.
Muchas de las personas arriba de 1000 volts ya le llaman alta tensión. Recordemos que hasta los 34.500 se le dice media tensión. Sin embargo, no hay ningún problema. Arriba de 1000 volts lo vamos a considerar muchas veces como alta tensión si hay que considerar realmente los niveles de voltaje, que ya para cualquier persona arriba de 1000 volts pues puede ser completamente dañino. Vamos a ver ahora los fusibles de bajo voltaje del tipo cartucho simple, que son casi, digamos, los que se encuentran en la mayor parte de los circuitos eléctricos de uso residencial, de uso comercial o de uso industrial. Podemos ver en la imagen una marca característica de este tipo de fusibles, como son que está elaborado por un listón de material de zinc, que también tiene un cuerpo de fibra vulcanizada, el cual es el envolvente, y las tapas, es decir, los casquillos, son de una aleación de cobre para facilitar la conducción. Estas láminas son las que conducen la corriente normalmente y cuando ocurre un cortocircuito son las que se abren. Vamos a revisar ahora los fusibles de bajo voltaje tipo cuchilla, que son usados por lo general en los automóviles y que a veces son los que nos provocan un dolor de cabeza cuando de repente no tenemos luz o no sirve la bombita de la gasolina o algún elemento del vehículo no está operando porque uno de estos fusibles se abrió. Aquí tenemos que esta sería la parte con la que llega la electricidad, pasa a través del filamento. Aquí vemos el filamento encapsulado en este material y después sale por este otro lado de lo que es este fusible tipo cuchilla, que como vemos toda la estructura de los fusibles es muy similar. Tenemos un envolvente, tenemos un material conductor y un filamento que es el que se abre cuando ocurre un cortocircuito. Por lo general estos fusibles tienen aquí su graduación y te dicen para qué capacidad de corriente son. Así, cuando tú vas a buscar un fusible de este tipo, también tienes que cuidar que sean de la misma capacidad al que se encuentra en la ingeniería de tu vehículo. Ahora vamos a ver los fusibles de bajo voltaje tipo cartucho de vidrio, que son muy utilizados en lo que son los aparatos electrónicos y los aparatos eléctricos, donde vamos a ver también que viene lo que es la marca del fabricante. En muchas ocasiones tenemos el mismo diseño, tenemos el filamento, tenemos el cuerpo metálico que es el que recibe la electricidad y sale de él, y tenemos el envolvente de vidrio que nos ayuda a nosotros a ver claramente si este fusible está abierto o no lo está. Muchas veces nosotros tendemos a cambiar los fusibles rápidamente cuando ocurre una falla, pero el procedimiento real que debemos de seguir antes de restablecer un fusible, antes de cambiarlo, es percatarnos, es darnos cuenta de por qué este fusible se ha abierto. Pudo haber sido una sobrecarga, pudo haber sido un cortocircuito, por lo general va a ser un cortocircuito. Entonces, si nosotros simplemente encontramos un fusible en mal estado, bueno, encontramos una mala operación en nuestro vehículo, en nuestra instalación, en nuestro dispositivo electrónico, no enciende, no hace lo que debe de hacer, verificamos que posiblemente un fusible esté abierto y lo cambiamos al instante, eso puede provocar una falla más grande en nuestro sistema eléctrico, ya sea casero, industrial o comercial. Entonces, lo primero que debemos de verificar es si existiese algún cortocircuito, si no podemos tener por error una falla más grande cuando nosotros metamos un fusible inclusive de mayores capacidades. Que va a ocurrir pues que el cortocircuito va a tener la posibilidad de hacerse más grande, de provocar más daños, porque más corriente va a permitir que pase un fusible de mayor capacidad. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Después de que encontramos un fusible mal, debemos encontrar la causa de por qué este fusible se dañó. Quizás el 20% de las ocasiones cambiamos el fusible y se corrigió el problema. Así que si quieres aventarte un volado, pues también puedes cambiarlo y verificar, pero no te lo recomiendo. Estos fusibles de bajo voltaje, que se llaman de tipo enroscable, tapón enroscable, son utilizados muchas ocasiones en las casas, en los usos domésticos, donde, bueno, yo realmente ya no los he visto, pero sí me acuerdo que de niño los llegué a ver en algún momento. Y se utilizan en los seccionadores tipo navaja para poder proteger una casa, para poder proteger un domicilio si ocurriese un cortocircuito adentro de.
Y nada más lo que tienen es lo mismo, un envolvente. Tienen también la parte interna que es la que conduce a la corriente eléctrica. Están graduados también para que tú puedas realmente utilizar el que equivale a la corriente que tú quieres proteger. Vamos a ver ahora los fusibles para alto voltaje, los cuales en esta ocasión vamos a revisar estos fusibles para media tensión que se encuentran en instalaciones eléctricas industriales y que sirven para proteger transformadores de potencia o de distribución por lo general, o sistemas completos de potencia de una empresa, y los cuales también tienen sus características de corriente, de voltaje, también tienen sus características de corriente de ruptura o de cortocircuito y muchos otros detalles que no poseen los fusibles de baja tensión. Para estos debemos dar mucho cuidado porque estos fusibles no debemos obviamente de tocarlos si los llevamos a ver, porque estos fusibles conducen corrientes quizás no muy elevadas con respecto a otros lugares de industrias, pero los valores de voltaje son demasiado elevados y peligrosos, no podemos estar tan cerca de ellos. Muchas veces aquí el tamaño determina, lo largo del fusible determina el voltaje para el cual va a ser utilizado. Vamos a ver a continuación otro tipo de fusible, el último que vamos a ver en el día de hoy, el cual es un fusible utilizado en lo que son los circuitos de mediana tensión, los cuales necesitan alimentación. Estos cortacircuitos fusibles son utilizados en la acometida de las instalaciones eléctricas industriales para proveer de la energía eléctrica a esa instalación. Si el poste se encuentra fuera de la instalación, es propiedad de Comisión Federal, en este caso de México, donde nosotros tenemos esta compañía suministradora. El voltaje o la corriente llegan a través de la línea aérea y llegan hacia nuestro sistema por medio de estos cortacircuitos fusibles. Aquí tenemos lo que es el aislante, lo que es la porcelana que aísla el sistema, que también sirve de montaje, de estructura de montaje, y este es un cartucho el cual nosotros podemos abrir o cerrar para dejar sin energía o para alimentar una empresa. Este listón es el que va adentro de este cartucho y como puedes ver, por eso se le llama del tipo listón, porque tenemos un hilo el cual a través de él circula la corriente eléctrica, y con esto podemos nosotros proteger porque también está graduado. Cuando sube de cierta capacidad de corriente esa empresa, este abre. Este listón se funde, se abre y ya no permite que la corriente siga fluyendo a través de él. Así es que llegamos a la parte de las preguntas, donde vamos a revisar, si pusiste atención, qué ocurre si coloco un fusible de menor capacidad en mi instalación eléctrica. Es decir, se fundió mi fusible, yo no tengo otro más que uno más pequeñito. ¿Qué pasa si lo coloco ahí? Deja tus comentarios. Suscríbete si no lo has hecho ya. Por favor, deja tus preguntas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.